Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Marcos, capítulo 10. La semana pasada vimos los primeros 11 versículos la semana pasada y tuvimos que hablar, nos tocó hablar acerca del matrimonio. Espero que a todos los hombres les haya ido bien, ¿verdad? Que no hayan sufrido así violencia con familiar como... no, yo sé que no. Yo sé que es una bendición el poder tener una familia y estar casados y algunos al final me comentaron de que a veces también es difícil para aquellos que han perdido una familia, aquellos que han pasado por momentos difíciles. También sabemos que es complicado de repente, pero bueno, el propósito o la idea es que puedan ustedes estar pues aprendiendo de lo que Dios quiere enseñar y hablar a cada uno de nosotros. El día de hoy pareciera, bueno, yo sé que es Dios, ¿verdad? Pero es como que la segunda parte de los matrimonios, ¿sí? Vamos a ver ahora otro punto de vista en relación al matrimonio, y creo que es bueno que podamos estar meditando y viendo lo que Dios nos quiere enseñar. Así que vamos a ver del versículo 13 al versículo 16, Marcos 10, del 13 al 16. Me gustaría leerlo y después de leerlo poder orar y poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Dice la palabra del Dios de esta manera: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Oramos. Te damos gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos das en esta hora de venir a tu casa, Dios. Venir a escuchar de tu palabra, venir y aprender a recibir lo que tú quieres hablar a nuestros corazones, Dios. Permite que a través de esta lectura y de esta enseñanza, cada uno de nosotros podamos ser transformados, cambiados, y que tu palabra cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Te amamos y te agradecemos. Háblanos, toma el control y ministra nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Estaremos hablando, la semana pasada hablamos acerca de lo que es el matrimonio. Hoy estaremos tocando un tema que tiene que ver con los niños, porque al leer esta porción me habla acerca de que estaba el Señor Jesús en su ministerio enseñando, compartiendo el mensaje, enseñando y hablando del propósito por el cual Él ha venido. Ha estado enseñando acerca también de lo que es el matrimonio, incluso el divorcio, de la dureza que hay en el corazón del hombre. Y de repente hay una porción donde me dice que le empiezan a traer los niños. Quizás para nosotros el día de hoy el ver un niño es una manera pues normal, cotidiana. El poder ver que nuestro hijo va creciendo, lo vemos normal. Pero en aquel tiempo los niños era un simbolismo también de la bendición que Dios los habían dado. Ellos veían aquellos que tenían hijos como una bendición, tanto así que la palabra me dice que herencia de Jehová son los hijos. Y entonces era muy común que llevaban sus hijos a que fueran presentados o que oraran por ellos los rabinos, los maestros. Y entonces vemos que está sucediendo algo muy parecido en este momento. Venían y traían los niños para que Jesús los tocasen. Y dice ahí, y que los discípulos reprendían a aquellos que los presentaban. Esta palabra presentar también pudiera traducirse como dedicar. Entonces pudiéramos pensar que ellos traían a sus hijos para ofrecerlos, para presentarlos, para dedicarlos a Dios, y que ellos pudieran orar por esos niños
como un simbolismo de un agradecimiento porque Dios los ha bendecido a través de sus hijos. Bueno, no sé si ustedes han visto que dentro de la iglesia hacemos algo muy parecido. Y quiero explicar un poquito porque de repente pensamos que antes cuando no éramos cristianos, llevaban a los hijos, a los niños, nos llevaron a nosotros a ser bautizados, ¿sí? Y la idea de ser bautizados en la iglesia universal prácticamente es como cortarle los cuernos y la cola, ¿no? Del diablo, y para que a partir de ahí ya ahora sí ya son un hijo de Dios, ya son cristianos, y es ahí donde al ser bautizados ya se convierten en un hijo de Dios. Y ese es el simbolismo principal que hay en la iglesia tradicional o universal. Para nosotros, cuando alguien tiene un hijo y lo traen al frente, y quiero explicarlo muy bien, no solamente es como que pues antes lo hacíamos de una manera, hoy lo hacemos de otra manera. No, el traer un niño al frente, y esto es importante para todos aquellos que han presentado a sus hijos, entiendan cuál era el sentido por el cual lo hicieron. La idea es venir delante de Dios, y la iglesia se convierte en testigos donde el papá y la mamá están ofreciendo, están dedicando ¿a quién? A su hijo. Es una manera donde Dios le dicen a Dios, nosotros públicamente, Dios, ante estos testigos, estamos trayendo a nuestro hijo para entregarlo a ti, para ofrecerlo a ti, para dedicarlo a ti, y que tú puedas bendecirlo. Pero yo me comprometo delante de tuyo y de esos testigos a que voy a enseñar, voy a dirigir y voy a llevar a mi hijo por tu camino, por tu temor, para que te sirvan. Ese es el propósito principal. No solamente es como que como allá lo bautizaba y aquí ¿qué hacemos? Se presenta y ya lo traje. No es como que miren, les presento a mi hijo que es nuevo, acaba de nacer. Ese no es el propósito. El propósito es ofrecerlo y entregarlo a Dios. Y claro, ¿quién de nosotros no quiere que nuestros hijos sean bendecidos? ¿Quién no quiere que nuestros hijos sean prosperados? Pero el poder decirle a Dios, te entrego a mi hijo, te ofrezco a mi hijo, quiero dedicar a mi hijo, tiene una gran responsabilidad. Porque como padres somos responsables de que nuestros hijos caminen con Dios. Ahora, creo que no solamente eso tiene que ver con aquellos que han presentado a su hijo, porque alguien pudiera decir, bueno, como yo no lo presenté, quedé fuera quizás de ese compromiso. Pero creo que tenemos que aprender y ver que cada uno de nosotros, si algo deseamos y queremos, es que nuestros hijos puedan caminar correctamente en el camino del Señor. Y yo quiero decirte, los como padres, aquí no voy a entrar otra vez y voy a tomar el tema, porque el que es responsable de que los hijos lleguen a Jesús, porque ¿quién los traían? Pues los traían los papás. El que es responsable que los hijos sean presentados, ¿quiénes son? Los papás. El que es responsable de que sus hijos sigan adelante son los papás. Y creo que es muy importante que nosotros entendamos la responsabilidad que tenemos para con nuestros hijos. Así que el día de hoy yo quisiera tocar este tema para hablar quizás la segunda parte del matrimonio. Ya hablamos entre lo que es el esposo y la esposa, pero yo quisiera tocarlo para hablarlo también a través o para que nuestros hijos puedan aprender. Ya que hay hijos jóvenes que son hijos y creo que lo van a aprender, pero también vamos a aprender como padres nuestra responsabilidad. Así que, ¿por qué no detenemos tantito la lectura ahí? Y vamos a Efesios capítulo 6 y vamos a leer una porción ahí en Efesios capítulo 6, versículo 1. Y dice la palabra de Dios de esta manera: hijos, aquí se va a enfocar a los que son hijos, ¿verdad? Y estos hijos pueden ser solteros, estos hijos pueden ser también casados. Dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es
Este versículo me va a llevar a entender que no solamente los hijos tienen una responsabilidad de obedecer, sino que también los padres tienen una responsabilidad de enseñarles a sus hijos qué es la obediencia. Y es bien importante que aprendamos. La obediencia tiene que ser enseñada. La obediencia tiene que ser enseñada, porque todos nosotros tenemos una inclinación a la desobediencia. Levante la mano, ¿a quién le gusta obedecer? Muy poquitos, ¿verdad? Levante la mano, ¿a quién le gusta desobedecer? Algunos no quiere levantar la mano, ¿verdad? No hay otra, o obedecen o desobedecemos. Sería una pregunta. A ver, ¿tú a quién obedeces? Porque muchas veces no obedecemos incluso ni las leyes. A veces nos dice que no podemos ir a tal velocidad y normalmente ¿qué hacemos? La pasamos. Se nos dice que no se puede dar vuelta en tal parte y normalmente ¿qué hacemos? Pues la damos, ¿verdad? Se nos dice que no podemos hacer cosas en el trabajo y normalmente las hacemos. Normalmente nosotros tenemos una tendencia a no obedecer. Incluso llegamos a usar palabras con que es que a mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Y me molesta. Por eso quiero ser jefe, para que nadie me diga lo que tengo que hacer. Porque no nos gusta obedecer. Es más, no nos gusta obedecer incluso ni a nuestras propias autoridades oficiales. Nos escondemos para que la policía no nos vea. Hablamos mal de ellos. Hay una tendencia increíble como hoy todo el mundo habla mal de la autoridad, del gobierno. Sacan memes de donde quiera, del gobierno, del presidente, bueno, de la presidenta, del gobernador. Los imitan, se ríen, se burlan. Y es más fácil ver eso. Simplemente tenemos una tendencia a no obedecer, porque incluso no obedecemos a Dios. ¿Cuántas cosas la Biblia me dice que no tengo que hacer y nosotros rompemos toda regla? ¿Por qué? Porque es mucho más fácil desobedecer. Y es increíble. Tenemos nuestros hijos y todavía no cumplen ni un año y ya desobedecen, ¿no? ¿Ven? No. Dame eso. No. Y si no, se andan peleando con sus hermanos, ¿verdad? Mío. No es tuyo, es de tu hermano. No, mío. Dáselo. No. Y si no, hasta el golpe le dan ahí. Es algo normal, porque todos tienen esa desobediencia, pero la Biblia me enseña que el hijo tiene que aprender a obedecer. Aunque el papá lo tiene que enseñar, el hijo tiene que obedecer. Por eso ahorita que leíamos, dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Y esto es importante que dice en el Señor, porque me habla que es algo que Dios ha establecido. La obediencia de un hijo a su padre es parte de una obediencia cristiana. De la misma manera que la semana pasada tocábamos el tema donde dice que la mujer debe de estar sujeta a su marido, y que quería que la mujer tiene que sujetarse, obedecer también en cierto sentido. Bueno, esa obediencia o esa manera, la Biblia me habla que el hijo lo tiene que obedecer. Claro, dice en el Señor, porque es parte del carácter que tiene que haber en la vida del cristiano. Entonces, levanten la mano aquí todos los que son hijos. Pues todos, ¿verdad? ¿Qué tienen que hacer con sus padres? Obedecerlos. Ahora, interesante, porque dice: porque esto es justo. Esto me habla de que es algo que a Dios quiere, que Dios manda y que Dios le agrada. ¿Sí? Entonces, ahorita sí, hermano, les doy permiso para que volteen con sus hijos y le digan: ¿estás oyendo? No inútil, No. ¿Estás oyendo nomás? ¿Estás oyendo
lo que Dios está hablando el día de hoy? Tienes que obedecer. Tienes que aprender a obedecer. ¿Por qué? Porque esto es justo, porque esto le agrada a Dios, porque esto quiere Dios que nosotros lo podamos cumplir, ¿cierto? Ahora, versículo 2, ahí en Efesios 2 y 3, dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Entonces, la palabra me enseña una promesa que Dios, bueno, primero es un mandato con promesa. Esto tengo que aprender, que Dios lo ha establecido. Y lo que me dice es: honra a tu padre y a tu madre. Esto está en el Nuevo Testamento, es Pablo, pero Pablo está citando algo que Dios había dicho desde un principio. Si gustan ir a Deuteronomio capítulo 5 verso 16, te vas a dar cuenta que dentro de la ley, del mandato de Dios, establece el honrar a tu padre y a tu madre. Ahora, la palabra honrar significa respetar, admirar o reconocer. ¿Sí? Entonces, Deuteronomio capítulo 15 versículo 16 dice: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. O sea, este es un mandamiento para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, el mandato es honrar. Tú tienes que respetar, tienes que honrar y tienes que cuidar a tus padres. Honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Y luego dice, es un mandamiento que Dios da para que sean prolongados tus días. Interesante, ¿por qué creen que dice esto? Porque Dios también había mandado que si un hijo no obedecía a su padre, si un hijo era rebelde, si un hijo era de mal ejemplo, vergüenza para la casa, ¿se acuerdan qué tenían que hacer? Tenían que apedrearlo y tenían que matarlo. Si eso fuera en nuestros días, ¿cuántos de aquí tendrían hijos? Ninguno, ¿verdad? Oye, ¿es tu hijo? No, ayer no lo echamos. ¿Sí? ¿Te puedes imaginar? Bueno, ¿y a quién se echaron? Al mayor. Ya el mediano como que ya se está alivianando y el menor se porta mejor. Aunque aquí es todo al revés, ¿verdad? Siempre el último, que Dios nos agarre confesado, ¿verdad? Sí, esos últimos. Levanta la mano, ¿quién es el último de su familia? Repita después de mí: Señor Jesús, quiero cambiar. Sí, los últimos a veces son más tremendos. Pero tienen que honrar a su padre y a su madre. Interesante. Y aquí hay un paréntesis. Aquí vamos a librar a muchos, porque algunas mamás se están mejor saboreando, ¿verdad? El hijo tiene que obedecer a su papá y a su mamá. ¿Hasta qué edad? Siempre. No siempre. Porque la semana pasada vimos un versículo que me dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Papá y mamá no tienen nada que ver ya, y entonces serán una sola carne. Entonces, el hijo, es importante esto, para que no hayan pleitos familiares. El hijo y la hija tienen que obedecer a sus padres mientras estén con ellos. En el momento que se casan, ya no tienen que obedecer ni a su papá ni a su mamá. Yo sé que algunos están diciendo: yes, gloria a Dios por ese mandamiento, ¿verdad? Yo sé que algunos están diciendo, y las mamás: no, pero ¿por qué? Si es mi hijo, es mi hija. La Biblia dice eso. Entonces, ¿qué nos queda? Hay una diferencia entre obedecer y la otra es honrar.
El hijo obedece a su papá y a su mamá mientras esté en su casa. ¿Están en su casa? Aquí obedeces. Oye, mi hijo tiene 15 años, tiene que obedecer. Oye, mi hijo tiene 20 años, ¿tiene qué? Ya tiene 25. De repente dicen, ya estoy grande, pues cásese y váyase. Y si no, tiene que obedecer. Y puede pasar, tiene 30. La sangre de Cristo tiene poderes. No, y no se ha casado. Ya no le puedo decir, tiene que obedecer. ¿Sí me explico? Cuando se casa, en ese momento deja a su padre y a su madre, y entonces de la mujer la autoridad, ¿quién viene siendo? El esposo. Y el esposo, bueno, de Cristo. Y al final son uno solo. Y en ese momento, ¿qué pasa? Bueno, el hijo, ahora que está casado, ya no tiene que obedecer a los padres, pero sí tiene que honrarlos. ¿Qué es honrar? Es cuidar, estar al tanto de ellos y honrarlos. Incluso ser de provisión si es necesario, entre comillas, siempre y cuando el matrimonio, los dos, estén de acuerdo en lo que lo tienen que hacer. ¿Sí me explico? O sea, no es una obligación, pero es una manera de honrar. Papá y mamá necesitan, podemos apoyarles, les apoyamos. Eso es honrar. Eso es no descuidarme, no olvidarme, decir, no, pues desde que se casó, nunca más volvió a venir. Bueno, eso no es honrar. Entonces, la Biblia no separa, no divide familias, pero pone, así lo estableció Dios. Por eso dentro de, ¿se acuerdan cuando se casaron? Uno de los que se entrega es el lazo. Y en el lazo nada más entra uno de cada lado y nadie más entra. Entonces nadie puede entrar al matrimonio, pero los hijos pueden honrar a sus padres ahora que estén casados. ¿Sí se entiende ese principio? ¿Sí? El hijo obedece, ¿hasta cuándo? Hasta que se case o se vaya de la casa. El papá dice, aquí es mi casa, aquí son las reglas, aquí estás, aquí se cumple así, así establecemos nosotros. No quiere, Dios me lo bendiga, échele ganas, y si quiere ser como el hijo pródigo, váyase. ¿Sí? Pero es ahí donde tenemos que entender. Mira lo que dice Proverbios 23-22. Este proverbio me ayuda a entender lo que estoy diciendo ahorita. Dice, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. O sea, no podemos rechazar. Algo que sucede muy en común es que los hijos malagradecidos se olvidan de sus padres y no saben ni cómo están, ni lo que les pasa, y a veces están en el hospital, a veces están batallando, y los hijos ni por sus luces, ¿no? Y eso es triste. Entonces tienes que aprender que es importante que tú estés al tanto de tus padres, que estés al tanto como un principio para cuidar y estar atento de ellos. Ahora, yo estoy seguro que todos nosotros como papás, si algo queremos es tener a nuestros hijos, aunque estén casados y vienen con nietos y todo, ser una familia en la cual podamos estar bien y podamos disfrutar. Eso es lo mejor. Créanme que cuando hay una familia que están todos unidos, siempre todo sale mejor, es más fácil, el apoyarse, el ayudarse unos a otros es mucho mejor. Ahora, hasta aquí hemos hablado muy bien de los hijos, ¿sí? A lo mejor así como que los jóvenes los veo medio cara de enojados, ¿verdad? Pero no se preocupen porque viene la revancha. Versículo 4. Efesios 6:4. Hijos obedezcan, hijos honren. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, ahora viene para los papás otra vez, al matrimonio.
no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Algunos papás tienen la oportunidad de provocar a ira a sus hijos? Claro, claro que sí. Yo quisiera que pasaran los muchachos el día de hoy que nos dijeran, ay, no se crean. ¿Se imaginan? ¿Quién quiere dar testimonio de poder? Véngase adelante. Déjele platico y déjele cuento cómo nos va. Tengo que entender, hermanos, la cuestión de la disciplina y la corrección con nuestros hijos en ningún momento está hablando de maltrato, en ningún momento está de dañarlos. Y tanto así que la misma palabra me dice, a ver, papás, ustedes no pueden provocar a ira a nuestros hijos. No podemos pensar que el ser duros, el hablar de ser duros me habla de dañar y lastimar. Eso quiere decir que nuestros hijos van a estar mejor. Yo no sé cuántos de ustedes, sus papás fueron muy estrictos. Sus papás les dieron hasta a veces por debajo de la lengua, como se dice, ¿verdad? Y a lo mejor en algunas ocasiones llegaron a decir, yo nunca le voy a pegar a mis hijos. Hoy crecen y te das cuenta que hay que darles, ¿no? Pero algo que tengo que aprender es que Dios no me enseña ni a dañar, maltratar, ni herir a nuestros hijos. Y muchas veces nosotros como papás llegamos a dañar tanto a nuestros hijos, y muchas veces más con nuestra boca que con nuestras acciones. Y usamos palabras como tonto, menso, perdón por las palabras, pero inútil, estoy harto de ti, me das vergüenza, ya me cansé, estoy harto. Frases que he escuchado que dicen, lo prefiero muerto a seguir batallando con él de esa manera. Entonces de repente nosotros llegamos a lastimar, llegamos a herir. Por eso les decía, esto es importante para los papás, porque no podemos provocar a ira, no podemos provocar a dañar, a lastimar, no podemos provocarlos a estar lastimados. Por eso muchas veces los hijos no quieren saber nada de su papá. Hemos sabido de señoritas que están buscando el primer muchacho que les diga mi alma para irse de su casa, porque lo que quieren sí es casarse, pero lo que más quieren es salirse de su casa porque ya no aguantan estar ahí. Y nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado en nuestros hijos. Tenemos que tener mucho cuidado en estar al tanto con ellos. No solamente regañarlos, no solamente es estarlos insultando. Lo que la Biblia me enseña es que uno no provoque a ira, pero me dice sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, no quiere decir que a la primera que hagan, hay que darles. Algunos ya llegaron a ese punto quizás, que ya no hay oportunidad de ninguna, pero nuestra responsabilidad con nuestros padres es ser ejemplo para nuestros hijos. A veces somos tan malos que le exigimos a nuestros hijos cosas que ni nosotros mismos cumplimos. Además, muchas veces como hombres, papás, nosotros hemos descansado y le hemos dado esa responsabilidad de corregir o criar a nuestros hijos muchas veces a nuestras esposas. El hombre se levanta, se va a trabajar, regresa de trabajar y a veces no se da cuenta lo que su hijo pasó, lo que su hijo está enfrentando, los problemas, porque a veces no le preguntan ni qué sucede. Y entendemos la necesidad de trabajar y a lo mejor invertir mucho tiempo, pero es necesario que el padre esté atento a las necesidades que tienen sus hijos. Somos muy incómodos y yo me apunto ahí, porque oye, ¿me das permiso? Pregúntale a tu mamá. Oye, que la escuela, pregúntale a tu mamá. ¿Sí lo hacen o nomás yo lo hago?
Así lo hacemos. Incluso a veces van con la mamá, ¿me das permiso? Pregúntale a tu papá. Y luego van ellos, oye, dijo mi mamá que te dijera. Pues a ver qué dice ella. Y somos más dados a aventar esa responsabilidad. Queremos que nuestra mujer críe a nuestros hijos. Queremos que nuestra esposa dirija a nuestros hijos. Y eso no es correcto. ¿Saben también dónde descansan mucho? Quieren que en la escuela dominical los maestros corrijan, enseñen y cambien a sus hijos. Los tienen una hora. ¿Usted cree que en una hora van a hacer lo que ustedes no pueden hacer en toda la semana? Es ilógico. O sea, yo no puedo pensar y creer que al traer a mi hijo en la iglesia y que entre una hora a escuela dominical, o que venga mi hijo y que venga una hora o 2 horas con jóvenes, mi hijo va a cambiar y va a ser el mejor cristiano, el mejor ejemplo. No, es incapaz que eso suceda. Es imposible. Porque Dios no le puso a nosotros la responsabilidad acerca de sus hijos. Cada uno de ustedes son responsables para que su hijo cambie, para que su hijo crezca, para que su hijo se desarrolle. Pero para que eso suceda, usted como padre tiene que enseñarle disciplina. Aunque a muchos no nos gusta. No nos gusta la disciplina. Mira, veamos un ejemplo acerca de lo que es la disciplina. Y vamos ahora a Hebreos capítulo 12, versículo 5. Leamos a partir de ahí. Hebreos capítulo 12, versículo 5. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Y habéis ya olvidado la exhortación, como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Entonces esto me enseña algo. Aquellos que creen que no es importante la disciplina para tus hijos, vean cómo Dios nos da ejemplo que Él, siendo nuestro Padre, Él nos tiene que disciplinar. ¿Cierto o no? Lo estamos leyendo. Dice, versículo 6. Porque el Señor, porque Dios, como lo quieran llamar, al que ama, ¿qué hace? Entonces esto me enseña algo. Si yo digo que amo a mi hijo, yo tengo que, dígalo en voz alta, disciplinarlo. Y otra vez, ahí voltean a su hijo y le dijo: ¿estás escuchando? ¿Verdad? Porque es importante que lo podamos entender. El Señor al que ama disciplina, y no para ahí, y azota o le da con la vara, con el cinto. Ahorita nos estamos ofreciendo, hermanos, si ustedes creen que les ayudemos en ese punto, puestos estamos para ayudar, ¿verdad? Dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, esto es interesante. Si tú no estás corrigiendo a tus hijos, si tú no estás disciplinando, dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, se vienen a ser como hijos sin un papá. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea, dice, muchos de nosotros, nuestros padres nos dieron, y aunque nos dieron por todos lados y lloramos y lo que sea, honramos y venerábamos a nuestros padres.
Dice, ¿cómo no vamos a soportar más la disciplina que Dios nos da? ¿Por qué? Porque la disciplina que Él tiene para nosotros es para que estemos en santidad y estemos apartados del pecado. Versículo 11. Es verdad que en ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. O sea, a nadie le gusta que lo disciplinen, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, yo aprendo algo. Hay dos maneras que Dios a mí me enseña. ¿Sí? Por amonestación o por corrección. O sea, en otras palabras es, Dios te dice, no hagas esto porque está mal y así, así, y si obedeces, no hay por qué castigar. Pero hay otra parte donde si tú no estás dispuesto a obedecer lo que Dios te está diciendo, ¿qué va a hacer Dios? Te va a disciplinar, o te va a azotar, o va a tratar contigo en una área porque no estás haciendo lo correcto. Entonces, es importante que nosotros podamos entender. Ahora, algunos de nosotros ocupamos la disciplina. Otros quizás no. Hablando terrenalmente, ¿no? O sea, yo no sé cuántos de aquí sus papás tuvieron que pegarle. Y uno llegaba a decir, si mi papá me dio tanto y mira cómo salí, ¿qué hubiera pasado si no me hubieran dado? Otros me sorprende, porque yo no soy de esos, que dicen, a mí nunca mi mamá ni mi papá me pegó. Y vemos su comportamiento y podemos decir, con razón, eres tranquilo. Y otros decimos, con razón, eres como eres. O sea, hay gente que le faltó darle y hay gente que le sobró, ¿verdad? Pero lo importante es que puedo entender que la disciplina Dios nos pide que la hagamos con nuestros hijos. Mire, veamos algunos versículos. Vamos a Proverbios, porque ahí nos enseñan mucho sobre esto. Proverbios 10:1. Proverbios 10:1. El hijo sabio alegra al padre. ¿Sí? Cuando sus hijos pasan todas en primeras y más y sacan 10, ¿cómo se siente el papá? Feliz, ¿verdad? O cuando hacen algo bien, ¿no? El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces no hemos ido al supermercado, a donde sea, y de repente ves un niño que quiere que le compren un dulce, un chicle, un juguete o algo, y cómpramelo y cómprame, y tú estás ahí viéndolo, ¿verdad? Y los papás, no, mijito, tranquilo, mijito, y tú así. Y el niño, cómpramelo, y ya, papá, tranquilo. Le voy a decir a tu papá. Y hasta que el niño se avienta al suelo y empieza a patalear, y voltea a la mamá y contigo y ay, el niño, ¿verdad? Y tú, sí, préstemelo, ¿verdad? Me dan ganas de darle una vuelta al niño, pero al pescuezo, así, no. O sea, llega un momento donde uno dice, híjole, le dice, si fuera mío, yo me lo echaba. Y voltea el papá y dice, no, si fuera suyo lo mataba, pero como es mío lo cuido, ¿verdad? Pero a lo que voy es que tengo que aprender que es muy importante que corrijamos a nuestros hijos. ¿Quieres evitar tristezas? Tú tienes que disciplinar a tus hijos desde que es el momento, temprana, a temprana hora. Dice Proverbios 13:24. Porque hay muchos que no les gustan corregir a sus hijos, y menos porque son el consentido. Es increíble que como papás tengamos consentidos. No deberíamos tener consentidos.
Yo creo que si alguien, aquí no quiero levantar la mano y ustedes saben quién es, ustedes tienen un consentido en tu casa, deberías de cambiar. Porque creo que a los demás eso lastima y eso duele. Pero tienes que aprender. Mira lo que dice Proverbios 13:24. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano, desde las 5 de la mañana, se lo echa, que lo corrige. ¿Se me explica? O sea, la Biblia misma me lo está diciendo. Si tú amas a tu hijo y por eso te tienes el castigo y la disciplina, tengo que decírtelo, no soy yo. Lee la Biblia y te vas a dar cuenta que la Biblia me habla que eso me muestra que no ama a su hijo, lo aborrece. Porque el que lo ama desde temprano, desde chiquito, el niño sabe. Le tienes que mostrar lo que es correcto, y el que lo ama desde temprano lo corrige. Es que está muy pequeño. Los niños saben. ¿A qué edad le dio la primera nalgada a su hijo? ¿Alguien se acuerda? 14 días. Yo estrené la mía. Leí el versículo, me paré y le di. Por si acaso. ¿Sí? Otra vez, la Biblia no me está hablando de maltratar, no me habla de dañar, no me habla de herir. De eso no estamos hablando. Estamos hablando de corregir. Si yo estoy viendo que mi hijo está mal, tengo que corregirlo. Yo no puedo permitir que ellos hagan lo que no es correcto. ¿Por qué? Porque lo único que estoy mostrando es que no lo amo. Proverbios 23:13. Me gusta porque a lo mejor alguien puede decir, está hablando de hijos pequeños. Bueno, el versículo de Proverbios 23:13 dice: no rehúses corregir al muchacho. Porque a veces pensamos que ya estando en la prepa ya no le puedo decir nada, que ya estando en la facultad menos, porque ya. Es más, algunos piensan que porque su hijo trabaja y les ayuda económicamente, ya no le pueden decir nada. Y he visto cuando el que trabaja, hay cuenta que hasta guanaguana le hace, ¿verdad? Cada 15 días, hasta lonche le mandan ese día, porque van a cobrar. Y a los otros hasta le dicen, haz caso a tu hermano, porque... Y eso es un error. Tienes que entender que mientras el hijo esté ahí, el hijo tiene que ser corregido por el papá. Si lo amas, tienes que corregirlo. Dice, porque si lo castigas con vara, que eso me llama la atención, porque está hablando de un muchacho. Dice, no morirá. O sea, pastor, entonces la Biblia me enseña que tengo que darle a mi hijo. Sí. Afuera vendemos Biblias, ¿verdad? A partir de hoy estamos vendiendo unas tablitas, unos bates, para que puedan darle a sus hijos. Ese mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente dice, no dejes de disciplinar a tus hijos. Y luego dice, me gusta lo que dice al final, en la Nueva Traducción Viviente dice, la vara de castigo no los matará. No le pasa nada. Pero si es necesario darles. Voy a decir algo y con mucho respeto. Y yo sé que siempre me agarran mis hijas, que siempre las quemo, ¿verdad? Pero mis hijas, si les tenemos que dar, les damos. No crean que el pastor predica una cosa y no, y si no me creen, al final del culto hagan cita con ellas. De verdad, porque es algo que lo hacemos. La Biblia me enseña porque las amamos. Y otra vez, no es para matarlas, acabarlas, destruirlas o dañarlas, sino se hace completamente con amor. Proverbios 28:7. Dice, el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. En otra versión, este versículo dice así: los jóvenes que obedecen la ley, que son obedientes, son sabios,
Y luego me dice, los que tienen amigos desenfrenados traen vergüenza a sus padres. Los papás son responsables de ver con quién se están relacionando sus hijos. ¿Quieres evitar vergüenza? ¿Problemas? ¿Que caigan en drogas, en alcohol? ¿Que se hagan embarazados? Que tú tienes que estar al tanto. Yo sé que al final cada joven toma sus decisiones, pero como padre tienes que ser responsable. Tenemos que entender que un día daremos cuenta delante de Dios de lo que hacemos. Entonces, el que tiene amigos desenfrenados, te traerán vergüenza. Yo sé que tú le dices a tus hijos, no me gusta esa persona con que te estás juntando. Y tus hijos te dicen, ¿qué? ¿Ni la conoces? Es mi mejor amigo. Y a veces hasta quieren dar la vida por ellos y no por la familia. Y al final se dan cuenta de lo que ustedes decían. Lo triste es, bueno, no es triste. ¿Por qué se lo decimos? Porque a muchos de nosotros ya nos pasó. Porque muchas veces nuestros padres nos dijeron, esa persona no. Y al final te diste cuenta que esa persona no era de buen testimonio, ni te ayudaba para nada. Proverbios 29:15. Estoy dando muchos versículos para que no vayan a decir que como que esto no es de Dios, ¿verdad? Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido, ahora sí, dile que está a tu lado, te hablan, avergonzará a su madre. La Biblia es directa, ¿no? La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho o el joven o el niño consentido va a avergonzar a su madre. Proverbios 29:17, más adelantito, Proverbios 29:17 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Este mismo versículo en otra versión dice, disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrará tu corazón. O sea, si lo corriges a tiempo, es mucho más fácil que ellos puedan traer tranquilidad y alegría a tu corazón. Es importante que entendamos lo que estamos hablando, es que los papás son responsables de criar a sus hijos. Son responsables. El problema, ¿saben cuál es? Que muchas veces como papás, y voy a hablar del hombre, no tenemos la responsabilidad que Dios me ha dado en su palabra de enseñar y corregir a mis hijos. Iba a hacer algo, pero mejor no lo hago. Si no levante la mano, me lo voy a decir. Yo voy a decir, a ver, díganme cuántos hombres de aquí se saben más de 5 versículos de memoria. Y otros, ¿cuántos saben más de 10 versículos? ¿Cuántos saben más de 15? Y a lo mejor uno levanta la mano, otro no levanta la mano, ¿verdad? Pero ¿por qué comento esto? ¿Cómo le puedo enseñar a mi hijo algo que no sé? ¿Cuánto nos ha pasado, no? Que viene tu hijo y te dice, a ver papá, tengo un problema de cálculo, ¿me lo puedes decir? Y tú, mi hijo, cálculo, yo no conozco nada de eso, ¿no? Yo escucho ahora a mis hijas, no, probabilidad, pues la probabilidad que repruebes va a ser mucha, porque ni yo entiendo. ¿Sí? No entendemos lo que están hablando. Oye, que la fórmula, y que el binomio, y que las ecuaciones, y mi hija, cuando yo pasé esa materia, oré en lenguas y pasó. Que Dios te llene entonces, ¿verdad? O algo así. Pero muchas veces, ¿cómo puedo enseñarle algo que no sé? ¿Cómo puedo enseñarle a mi hijo que ame a Dios cuando yo no lo estoy haciendo? ¿Cómo puedo enseñar a mi hijo que sirva en la iglesia cuando yo no lo estoy haciendo? ¿Cómo puedo decirle a mi hijo que sea un ejemplo cuando yo no lo estoy haciendo? ¿Cómo le puedo decir a mi hijo que sea en la casa quizás como en la iglesia aparenta ser, cuando yo quizás hago lo mismo?
Aquí soy, gloria a Dios, hermano, aleluya, Dios te bendiga, y abrazando, y uno volteaba a ver a su papá y dice, ¿y este qué le pasó? Yo ahorita que veníamos en la mañana venía discutiendo y peleando en el carro. Es más, ni con mi mamá le habla. Date cuenta, uno anda aquí, otro anda acá. Si no, ahorita al final del culto se fijan, quién anda por un lado y por otro, y se pelean en la mañana. Pero de repente, amor y amor y amor, eso no parece real, no parece normal. Yo no puedo enseñarle a mis hijos así, sino tengo que ser ejemplo. Dice Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Saben qué es instruir? Instruir es agarrar de la mano a tu hijo y enseñarle, como cuando de repente le dices, te voy a enseñar cómo se cruza una calle. Dame la mano, mira, nos vamos a parar aquí. ¿Ya? Ok. Tienes que voltear a un lado y tienes que voltear al otro. Si no viene nada, vuelves a voltear. Y cuando te estés seguro, podemos cruzar. Si viene un carro, te detienes. Y a lo mejor el niño dice, viene muy lejos. No, detente. No sabe la velocidad que trae. ¿Ya no viene nadie? Bueno, ahora sí, cruzamos. Eso es instruir. Tienes que enseñarle cómo leer la Biblia. Muchas veces hacemos de que, ten hijo, regalo de Navidad, una Biblia. ¿Y esa qué? Úsela, porque ahí Dios le va a hablar. Pero no sé cómo se usa, papá, ¿me puedes enseñar? Pregúntale al pastor. Si le ganas o vaya a escuela bíblica, escuela dominical, ahí le van a enseñar. No, tú tienes que enseñarle, tienes que ser un ejemplo en todo lo que hacemos. Tienes que hacer un instrumento de parte de Dios. Pero aprendamos algo, nunca, escúchame bien, nunca, papás, nunca disciplinen a su hijo enojados. Si yo voy a corregir a mi hijo y estoy enojado, lo voy a lastimar, le voy a hablar mal, le voy a dar, es más, lo voy a agarrar con la vara y estoy enojado, lo voy a lastimar. Porque la vara no es para dañar. La vara no es para marcarle los moretones y que vean. La vara no es para eso. Ya ves cómo hemos cometido errores. No, la corrección es ven, te voy a enseñar que esto que hiciste está mal, no es correcto. Mira, la Biblia me dice que tengo que dar la vara y te voy a dar. Pero no estoy enojado, tengo que explicarte por qué lo hago, para cuidarte, para que entiendas que esto no es correcto, porque hablé contigo una vez, 2 veces, 3 veces, y como no me has entendido, tengo que darte. Yo agarraba así a mis hijas, ¿estás de acuerdo? Sí, papá. Y le dábamos. Y después, abrázame, dame un abrazo. Y déjame orar por ti para que Dios nos ayude a que pueda ser mejor. Y es la manera en que se corrige. El darle no es, estoy enojado y ay, ven para acá y te voy a dar, porque en esos momentos dañamos. No se debe de herir, lastimar, ese no es el propósito. Ahí no mostramos el amor de Dios. Y tengo que entender que tengo que ser constante en mi disciplina. Uno de los errores que hacemos es que a nuestros hijos les contamos hasta 3. Va una, Si yo soy el hijo, mis papás me dijeron que no hiciera, y lo hago, y me dice, va una, ¿qué quiere decir? Tengo otra oportunidad para seguir haciendo lo mismo, ¿sí o no? Me sigo portando mal. Y lo dicen, van 2. Caray, tengo tarjeta amarilla. Yo estoy buscando a ver qué momento no se da cuenta para seguir haciendo lo que yo quiero. Y algunos dicen, más vale pedir perdón que pedir permiso, y vámonos. Tengo que aprender a ser constante en mi disciplina. No puedo decir hoy sí, hoy no. Hoy lo voy a dejar que haga lo que quiera. No, tengo que ser constante en mi disciplina. Y tengo que entender que esto es un mandato que Dios nos da. Quiero terminar leyendo Deuteronomio capítulo 6. Vamos para allá, por favor, para terminar. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1.
Dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pondráis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Me habla que es un mandamiento. Luego dice: oye pues, oh Israel, cuídate de poner por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi fuerza. Es lo que Dios nos está mandando. Y estarán en tu corazón, porque me habla de estar presente, meditar y pensar siempre en eso. Pero no termina ahí. Versículo 7 dice: y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos, y hablarás de ella estando ¿dónde? ¿Quién es el responsable de enseñarles la palabra, el temor de Dios a sus hijos? Los padres, no la iglesia. Ahora lo hacemos y con gusto, pero ahora si les van a enseñar, enséñenles bien, ¿no? Conforme a la palabra. Pero dice ahí: tú le vas a repetir a tus hijos y hablarás de ella estando ¿dónde? En tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las traerás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. O sea, tú tienes que enseñarles a tus hijos la palabra en todo momento. Eres el responsable de enseñarles cómo se vive una vida cristiana. Eres responsable de que ellos puedan caminar de esa manera. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Papás, somos responsables. Somos responsables de que nuestros hijos sirvan, amen a nuestro Dios. Tengo que decirlo de esta manera. No hay, así lo pienso yo. No hay nada mejor para un papá al saber que sus hijos temen a Dios. ¿No es cierto? No hay nada mejor para un papá saber que sus hijos sirven a Dios en la iglesia. No hay nada mejor para un papá al saber que sus hijos son personas íntegras y que viven una vida en plenitud. Esto lo hace Dios. No estoy diciendo que no tengan problemas, todos tenemos problemas. No estoy hablando que no tengan necesidades, todos tenemos necesidades. Pero el saber que un hijo teme a Dios es lo mejor que nos puede pasar. Que un hijo está sirviéndole a Dios es lo mejor que nos puede pasar. Y que un día se casan con un hombre de Dios o con una mujer de Dios que ama o temen a Dios, es lo mejor que nos pueden pasar. Porque al rato vienen los nietos y ese es otro problema. Pero si mis hijos fueron enseñados correctamente, mis nietos podrán aprender el ejemplo tanto del abuelo, los abuelos, como de los padres. Es lo mejor que nos puede pasar. Lo más triste es que nuestros hijos estén aquí por nosotros solamente, y que el día que nosotros nos apartemos, o que Dios nos llame a su presencia más bien, ellos nunca más vuelvan a pisar una iglesia. Lo más triste. Tanta gente que dicen: yo de niño iba a una iglesia, mis papás me llevaban, y ahora no, nada que ver. Entonces entendamos, esa responsabilidad de los padres es muy grande. El que tus hijos crezcan
Es tu responsabilidad. Si tú tienes poquito en la iglesia y dices, pues tengo que aprender más, aprende. Porque un día Dios nos va a pedir cuentas. El tener un hijo es una bendición. De veras. Y es increíble cómo se llama un hijo, ¿no? Pero cuando un hijo es un dolor de cabeza, ¿cómo sufrimos? Pero muchas veces nosotros hemos tenido la culpa. Porque creemos que el amar es darle todo lo que ellos quieran y lo que ellos necesitan. Si eso fuera así, Dios nos lo daría, todo lo que quisiéramos. Y Dios no nos da todo. Porque nos ama. Nos da solamente lo que nos va a hacer bien y nos quita lo que nos va a dañar. Como padres somos responsables de enseñar, corregir, instruir, pero no permitir que nuestros hijos estén haciendo lo malo. Yo sé que es difícil, como yo les decía. ¿Hasta qué momento el hijo, hasta cuándo el hijo va a obedecer a sus padres? Pues mientras esté en la casa. Las reglas de mi casa son estas y usted las establece. Pero una regla de su casa sería: y aquí se lee la Biblia, y aquí se va a la iglesia, y aquí se busca a Dios. Pero no simplemente una regla, sino porque yo se los voy a enseñar. Y nos juntamos tal día a orar, y nos juntamos tal día a leer, y nos juntamos tal día a buscar a Dios. Eso es lo correcto que tendríamos que hacer. Pero es que mi hijo no quiere venir. ¿Cuál sería la respuesta? ¿No quiere? Pues déjelo. A un día Dios tocará su corazón. ¿Tú crees que eso te diría Dios? Lo correcto es, tienes que forzarlo a entrar. Tienes que tomarlo y traerlo. ¿Por qué no quiere venir? Probablemente tú eres el culpable. Porque tu testimonio no está mostrando lo que es un verdadero cristiano. No sé. Pero somos responsables de guiar, instruir y corregir a nuestros hijos.